Bien, les invito a abrir sus Biblias, el libro de Apocalipsis. Estamos llegando al final. Capítulo 20, verso 11. Leemos y comenzamos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Juan es el que está viviendo y viendo cada una de estas cosas. Y lo que él está mirando en este momento de alguna manera es el final de la historia de la tierra como tal. Lo primero que dice el verso 11, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado delante de él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Lo que está viendo Juan, vuelvo a reiterar, es el juicio que va a haber contra el incrédulo. El creyente no tiene nada que ver en este trono o en este juicio, porque el creyente ha ido ante el tribunal de Cristo, según lo que nos dice Pablo a los romanos, a los corintios, cuando nos habla de que todos y cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios de cada uno de nosotros, que Dios no nos va a preguntar por fulano, por sutano, por mengano, sino que nos va a ver qué hicimos con nuestra vida desde el día en que le conocimos hasta el día en que o morimos o Él nos llevó al reino de los cielos. Ahora, este día de juicio, los dos primeros, por ejemplo, los versos, si quieren anotarlo con respecto al tribunal de Cristo, está en 1 Corintios 3, donde hace referencia que ellos ponen el fundamento y uno tiene que ver qué es lo que pone sobre ese fundamento, que tú puedes poner oro, plata, paja o lo que sea, y que el fuego en su momento la va a declarar cuando Dios haga esa separación. Y el otro está en Romanos 14:11, donde el apóstol Pablo también tiene que decirle a los romanos que dejen de juzgarse unos a otros, porque cada uno dará cuenta a Dios de sí, ¿ya? Ahora, algo interesante con esto que está ocurriendo aquí en el versículo 11 y con este tipo de personas que hay aquí. Estas personas ya son sacadas de el lugar de tormento, ¿ya? Estas personas son las que, si miramos a esta altura, ya serían 7.000 años de historia humana más o menos. ¿Por qué digo 7.000 años? Porque se supone que, y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque la Biblia habla de la semana milenaria y habla de que Dios creó este mundo en 7 días tal cual. Entonces muchos adjudican de que así también son 7.000 años, son 6.000 años de historia de la humanidad. Y nosotros estamos en los 6.000 años ya, 2.000 años más o menos hay desde Génesis 1 hasta Génesis 12, de Génesis 12 hasta Mateo, tenemos 2.000 años más, desde Mateo, que es la época donde aparece nuestro Señor Jesucristo, hasta nosotros tenemos 2.000 años más, tenemos 6.000 años, más los 1.000 años del milenio son 7.000 años. Ahora, obviamente lo que va a ocurrir aquí, que todavía no viene, pero viene en el capítulo que viene, es el número 8. El número 8 es nuevo comienzo.
Viene el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, ¿qué es lo que ha acontecido aquí? Que todas estas personas que están aquí van a ser sacadas de ese lugar. No se olvide que la Biblia, y sobre todo aquí, hace presente acerca de la segunda muerte. ¿Ya? La gente que hoy día está en el lugar de tormento, ellos van a ser sacados de allí para ser echados a este lugar que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y que lamentablemente, perdóname que sea a lo mejor recurrente a esto. Ya el capítulo 19 y el capítulo 20 nos hace mención primero en el 19 que fueron echados en este lugar el falso profeta y la bestia, ¿no es cierto? Y en el capítulo 20 dice que va a ser echado Satanás. Pero cuando Satanás se ha echado ya han pasado 1000 años. Entonces, no está hablando de un lugar como algunos quieren hacernos pensar que no existe, que es ilusorio, sino es un lugar real, verdadero. Ahora, así como el lugar de tormento. El lugar de tormento, que es el lugar, si usted leyó el capítulo 20, verso 5, cuando habla de la primera resurrección, mucha gente se confunde con eso. Lo dijimos el otro día, la primera resurrección comenzó desde el mismo momento en que Jesús resucitó. Acuérdense que Jesús, primero que nada, para que entendamos, lo hemos dicho en su momento, porque aquí tenemos que separar los grupos de personas. Hay personas que viven en el cielo, hay personas que van a vivir en el reino milenial como seres humanos comunes y corrientes. Ya vimos la separación que Dios hizo en el capítulo 7, cuando Satanás es suelto, ¿no es cierto? Y viene a revolver nuevamente este mundo, y la cantidad de personas que se revelan son un montón. Entonces ya Dios está separando personas. Entonces, ¿qué es lo que ha acontecido? Que cuando Jesús muere, según primera de Pedro 3, dice que Él descendió a los infiernos, dice el credo de los apóstoles. ¿Qué fue a hacer allí? A buscar a las personas que habían muerto en fe. El lugar de tormento, el tártaro, donde están los demonios, y el seno de Abraham. Esto desapareció y esto se ensanchó. Entonces, de allí es donde van a ser sacadas todas estas personas, ¿ya? Y son, vuelvo a reiterar, ya muchas, miles de personas, millones de personas, que seguramente la tierra como tal no los podría contener. Por eso lo interesante aquí, que lo que vamos a ver, yo no sé cómo se va a dar esto en realidad, pero lo que sí sé, que lo que dice aquí, y también Pedro lo dice, y lo dice también el Antiguo Testamento, que este cielo y esta tierra en el cual hoy estamos viviendo va a desaparecer, se va a desenrollar, algo va a suceder y desaparece. Entonces, en el universo, en ese universo enorme, ahí es donde Dios va a juzgar a todas estas personas, a todas y cada una de ellas. Ahora, algo muy interesante, y vuelvo a reiterar, son muchas las personas que durante la vida terrena, tanto hoy día como los que han muerto o los que están ya hace mucho tiempo en el lugar de tormento, pensaron que podían librarse de algunas cosas. Hay mucha gente que piensa que puede eludir la justicia. Hoy día vemos personas que eluden la justicia porque tienen contacto, porque tienen a Luis Hermosilla de abogado o cosas de esa naturaleza y eluden la justicia. Pero nadie va a poder eludir la justicia de Dios. Nadie. Todas las personas, y es increíble porque, vuelvo a reiterar, porque puede que sea por soborno, porque ocultan sus caminos, pero nadie escapa del juicio de Dios. Y el juicio de Dios, ¿de dónde aparece? Claramente Hebreos 9:27 dice que el hombre está destinado a morir una vez y luego ¿qué? El juicio. Entonces el hombre muere y en forma inmediata o va al cielo, a donde dijo el apóstol Pablo, al tercer cielo, ¿no es cierto?, al paraíso, o va al al lugar de tormento a esperar por los años. No sé cómo será el tiempo ahí, cómo transcurrirá el tiempo, no tengo idea, pero ahí están esperando para ser sacados de allí y a ser echados a la segunda muerte. Lo otro que nos habla aquí Juan, que lo primero empieza a definirnos el trono, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Primero, cuando define el trono blanco, simboliza la pureza del juez. ¿Ya? Dios es santo, ¿ya? Cuando uno lee la escritura hacia atrás, siempre va a ir encontrando de que Dios nos invita a nosotros a ser santos.
Ahora, la palabra santo no significa, como mucha gente a veces equivoca, la palabra santo simplemente significa apartado, apartado para el uso de Dios. Es como cuando tú haces algo y alguien te define a ti, este va a ser tu trabajo y tú te dedicas a eso. Lo que Dios nos invita a nosotros es a eso, a que de verdad seamos personas que nos separemos para el uso de Dios, que podamos ser usados por Dios, que nuestro interés sea simplemente adorarlo a Él y esperar de Él todo y cada una de las cosas, como hemos dicho. Algo interesante, luego nuevo dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Quién es este juez? Este juez es el Padre. ¿Por qué es el Padre? Porque una de las cosas que hay que entender, que Dios le da a Jesucristo la capacidad del juicio. El que va a juzgar realmente a las personas, ¿no es cierto?, va a ser Jesús, así como lo hizo en Mateo 25, 31 al 41, cuando juzga, ¿no es cierto?, a los que salen de la gran tribulación y entran al reino milenial, algunos y otros. ¿Dónde van? Apartados de mí, dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí es Dios que le va a dar a Jesucristo el juicio. Miren por favor, 1 Corintios 15, 24. Vamos a ir mirando los textos. 1 Corintios 15, 24. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, lo que estamos leyendo nosotros aquí en Apocalipsis es esto. Ha llegado el final del reino milenial, el Señor le va a entregar al Padre todo, ¿no es cierto? Porque ya se ha juzgado toda y cada una de las cosas, por eso luego viene el cielo nuevo y la tierra nueva. Otro texto, por favor, en Juan 5, 22. Cuando la gente lo quiera hacer dudar acerca del reino milenial, usted vaya a Primera de Corintios 15 y lea esos textos y ahí da la razón. Porque en Juan 5, 22 dice lo siguiente. Voy a leer el 21, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, lo que estamos diciendo allí es esto. Lo que la Biblia está enseñando, ¿quién va a ser Dios el Padre le da al Hijo, ¿no es cierto?, el juicio. Ahora, lo segundo que pudimos ubicar, ¿dónde es el juicio? En el cielo, en el universo. ¿Por qué? Verso 11 nuevamente, del 20. Rayen con sus Biblias, por favor, hagan algo ahí. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Fíjese que es interesante. ¿Por qué razón? La referencia que hay aquí es al planeta Tierra, ¿ya? Claramente. Ya el apóstol Pedro, por favor, miren en segunda de Pedro, capítulo 3. Anoten, marquen. Verso 10, 11, 14. Segunda de Pedro 3, 10, 11 y 14. Él está diciendo algo que tiene que ver con lo mismo. Voy a leer el 10. Pero el día del Señor
vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él, sin mancha, irreprensible y en paz. Fíjense que interesante en estos pocos versos, cómo el apóstol Pedro nos dice cosas tan tremendas con respecto al futuro del planeta. Yo no sé, y bueno, obviamente porque no tengo la edad, tendría que hablar con un niño. Pero cuando uno era niño, obviamente a lo mejor por la religión, por lo que fue, siempre pensábamos en el fin del mundo. Pero yo no sé si hoy día los niños pensarán en el fin del mundo. Porque muchos seguramente pensarán que esto va para largo y esto nunca se va a acabar. Pero es mentira, esto se va a acabar. Esto va a llegar un momento determinado en la historia humana donde va a haber un fin. Ahora, es interesante con respecto a la palabra fin. Por favor, alguna vez nos detuvimos en ella. ¿Por qué? Porque la gente a veces se equivoca pensando, por ejemplo, en el fin que habla Mateo. Voy a citar los textos, nomás nos los vamos a buscar. Cuando habla, dice que será predicado el evangelio del reino y luego vendrá ¿qué? El fin. Si la gente dice, no, va a ser predicado el evangelio. No, el evangelio del reino ya lo hemos dicho. La iglesia se va y Dios va a usar a los judíos para predicar el evangelio. La iglesia deja de predicar el evangelio cuando desaparezca. Algo lo decía mientras oraba y yo me hacía hace pocos días reflexionar, no sé en qué lugar de la escritura estaba, pero me hacía reflexionar, ya me acordé, estaba en el libro de Ezequiel, los días lunes que estamos orando. Estaba en mi casa, justo pasó algo, la gata salió y todas unas cosas locas. Y de repente, Señor, necesito una palabra tuya y me empiezo a leer Ezequiel. Y la abrí, no acostumbro a hacer eso. Y empecé a leer Ezequiel y partí, y puro juicio. Ay, Dios mío, ya estaba así como diciendo, Señor, ¿qué pasa? Hasta que llegué a un momento determinado en donde Dios le dice a Ezequiel que él va a ser el ejemplo para ellos. ¿De qué? Porque a Ezequiel le toca hacer como una parodia, le toca hacer como una obra de teatro, que pesca la maleta y sale de su casa. No sé si lo han leído alguno. Entonces, y él está diciendo que eso va a ser, y eso va a traer para que estas personas lo vean y digan, oh, ¿qué onda? Y yo pensaba, y le decía a Dios, y esto vuelvo a reiterar, por favor, que tú no dejes de decirle a tus hijos, a tu esposo, porque creemos de que Jesús puede venir en cualquier momento, ¿no? Anita, creemos que vamos a ir en cualquier momento. Entonces, si nos vamos nosotros, esta va a ser una evidencia que ellos tienen que tomar en consideración. Y que lo que les resta a ellos, ¿qué es lo que es? Para que tú les enseñes. Tú, si te quedas en este planeta, cuando Dios me saque a mí de este planeta, esto es lo que te queda. Y te van a tener que dar la vida, van a tener que cortar la cabeza. Entonces, yo alucinaba un poco con eso en realidad. ¿Por qué? Porque vuelvo a dictar, porque no pensa. La gente a veces no piensa en el fin, pero el fin viene. Primero el fin de la iglesia. Dios va a ser sacada a su iglesia. Luego, ¿qué otros fin vienen? Recuerden que luego viene el fin cuando está la gran tribulación. Termina la gran tribulación, ¿no es cierto? Hay otro fin. Porque ahora somos que viene una nueva era o una nueva época en donde entran a ese reino milenial. ¿Quiénes? Las personas que no se han dejado marcar por la bestia. Los judíos que recuerden que Dios los separa, Apocalipsis 12, y los guarda en Petra. Y nosotros, más todos los muertos de la gran tribulación, los salvos del Antiguo Testamento, que vamos a gobernar con Cristo, pero en un cuerpo similar al de Él. Entonces uno también tiene que tener claridad de repente con respecto al fin, porque este fin ya, este sí que es el fin, po. Aquí se acaba el planeta Tierra como tú lo conoces. Ya terminó ese momento donde Dios restauró el planeta para el reino milenial. Ahora se acaba el planeta. Por eso dice aquí, voy a leer de nuevo en Pedro, por favor, porque esto es importante.
Y no solo importante porque nos habla de lo que Dios espera de nosotros. Siempre Dios nos dice cosas, pero al mismo tiempo nos coloca y nos dice, pero yo quiero esto de ti en consecuencia de esto otro. Dice el verso, voy a leer de un poquito más atrás, ¿para qué? Para que entendamos que lamentablemente, tal como dice Pedro, son muchas las personas, dice en el 2 de Pedro capítulo 2, que se ríen de esto, que se burlan cuando tú le dices estas cosas. Claramente ellos que hacen, dice que dicen a las personas, le dicen, oye, el mundo en realidad no ha cambiado nada, el mundo es el mismo. Y es una mentira, el mundo no es lo mismo, el mundo realmente ha cambiado. Yo vivo en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo que yo aparecí en este planeta cuando nací. El mundo ha cambiado de una manera increíble. Amado, dice el verso 1, esta es la segunda carta que os escribo. Estoy leyendo 2 de Pedro 3. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, en este tiempo, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Burlándose del rapto de la iglesia, burlándose de que las cosas van a terminar. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció en agua. Ya en el capítulo 2 dio ejemplo de juicios sobre los ángeles, sobre la tierra y sobre Sodoma y Gomorra. Entonces él dice, si yo hice esos juicios, ¿por qué no voy a hacer este juicio? Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero parar un poquito aquí. Por favor, cuando uno habla de proceder al arrepentimiento, hay una cosa que no es menor, que cuando uno empieza este libro, y va a la segunda parte del libro, cuando dice las cosas que son, y Dios escribe una carta por medio de Jesucristo a 7 iglesias, 5 iglesias son llamadas al arrepentimiento. Significa que 5 de 7, que si realmente no se arrepienten, han leído los juicios que hay a ellos, ¿no? A uno se le va a quitar ¿qué? A otro se le va a borrar del nombre de la vida. Y ahí se leen los juicios. Entonces, Dios está llamando. Hoy Dios está llamando a su iglesia. Alguien me decía, nos contaba a todos temprano de una persona que estaba presa, que había sido presa, debía estar toda la vida presa y luego si tenía otra vida tenía que seguir preso, y Dios lo liberó y le permitió salir, y en la cárcel conoció a Jesús, salió afuera y trató de ir a la iglesia y se encontró que la iglesia estaba horrible. Pedía de dinero, esto y lo otro. Y esa es la verdad hoy día de la iglesia. La iglesia lamentablemente hoy está envuelta en una serie de cosas, y tal como, si usted lo lee, esto no debe sorprendernos a nosotros, porque el mismo Pedro, cuando habla acerca de que las personas van a ser engañadas y muchos seguirán sus disoluciones, porque a mucha gente no le gusta la palabra. A mucha gente lo único que le gusta es que todo el día o todos estén diciendo que todo está bien y Dios no es así. Porque Dios lo que más requiere de nosotros es esto. Como nos ha estado llamando, si usted lo lee, primero dice que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento, porque el día del Señor viene como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán destruidos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Punto. Puesto que estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es como cuando dice, las cosas que se ven no sirven, no es que no sirvan. Pero ¿qué es lo importante? Lo que no se ve.
Pero ¿cuánto de lo que se ve es tan importante a veces para nosotros? Y lo que no se ve, no le damos tanta importancia. Entonces, reitero algo que dice el libro, que le estoy animando que lean, uno de los dos que hace mención, u otro libro, ya ni sé, otro libro que dice que tú tienes que fijarte muy bien con quién te juntas o con quién te relacionas. Si con quién te juntas y con quién te relacionas te ayuda a ti para ser un mejor o peor cristiano. Si yo me junto con alguien que a la larga, si sigo continuando juntándome con esa persona o con esas personas, voy a terminar haciendo cosas que no debo, eso no es una buena junta. Una buena junta es aquella que a mí me permite o me hace estar más cerca de Dios. Como el mismo apóstol Pablo dice tanto en primera como segunda Tesalonicenses, hablando de lo que él está diciendo, y le dice, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles? Jesús viene. ¿Cuándo? Pero viene. O como le dijo ellos mismos a los apóstoles y a la gente en realidad, y sobre todo cuando ellos venían tan contentos de que habían sucedido tantas cosas, ya le dijo, no se pongan contentos por eso. Pónganse contentos porque su nombre está escrito en los cielos. Si a veces nosotros no nos damos cuenta y el mundo empieza, por eso reitero, aquí es Dios hablando por medio de Pedro. Acuérdense que él mismo dice que los hombres hablaron inspirados por Dios. Aquí no es que a Pedro se le haya ocurrido, es Dios. No debéis vosotros andar en santa, primero, piadosa manera de vivir, tercero, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se os fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, punto. Por lo cual, oh, amados, nuevamente estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, urgencia, ser hallado por Él. No te olvides, si tú no lo haces, Él te va a encontrar a ti. Esto sabe que yo me ha tocado estar con personas que fallecen, pero a mí siempre me ha impresionado lo que alguien me contaba de una persona que yo estimé mucho, que estaba falleciendo y lo único que decía mientras fallecía, no, no, ahora no, por favor, no, porque no estaba preparada. Entonces nosotros vamos a hacer allá, el rapto de la iglesia va a ser un abrir y cerrar de ojos. No todas las personas, y esto no es menor, tienen la oportunidad de partir de este mundo. Miren lo que voy a decir, a través de una enfermedad. A veces una enfermedad es buena. Con todo el sufrimiento que hay, ¿por qué? Porque hace a las personas y le da el tiempo, ¿saben para qué? Para que se arrepientan. Pero aquellos que de repente la muerte los toma, ¡pum! Simplemente se encuentran como ¿quién? Como el rico, diciéndole a Abraham, por favor, manda a Lázaro, no se puede, por favor vayan a avisarle a mi familia que esto es verdad. ¿Ya tienen a quién? No quieren creer. Entonces, de eso se trata esto. Por eso dice aquí, procurad con diligencia ser hallados por Él, Cristo, sin mancha, irreprensible, en paz. ¿Saben? Alguna vez lo hemos dicho, esto no es menor, paz. La verdad dice la Escritura que tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, pero también está hablando de la paz entre nosotros. No pueden ni deben haber conflictos. Dice, estar en paz con todo en la medida. Si alguien no quiere estar en paz conmigo, ok, pues yo voy a estar en paz. Y para yo poder tener paz, ¿sabes lo que tengo que hacer o no? Perdonar. Y no tengo que pedir o que alguien venga y me pida perdón. Cuando alguien me daña, más abajo tengo anotado unos textos en Proverbios. ¿Tú sabes cómo la gente te daña a ti con la lengua? Que la gente no hace, y con los hechos, o sea, actos. Tú nunca esperas de repente, es que haces así como, wow, y tu corazón se parte. Está bien. No te queda más que qué? Que perdonar. Con todo el dolor que pueda significar. Pero a eso es lo que Dios nos invita a nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos permite no tener rencor, no tener problemas, no tener dificultades. Entonces, fíjense, aquí es Él hablando de lo mismo que está hablando Juan, pero miren todo lo que Él nos enseña claramente.
Vuelvo a reiterar, hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, no es menor. Miren, por favor, el Salmo 102, versículo 25 al 28. Dice, desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serás mudado, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Es como dice, el cielo y la tierra pasarán, pues mis palabras no. Entonces, de eso se trata. Y tú tienes que estar claro y yo tengo que estar claro con respecto a eso. Otro texto más, anoten por favor, después se les van a olvidar, rayen sus Biblias. Hebreos 1.1 o 1.11. 11, 10 y 11. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverán y serán mudados. El autor de los Hebreos, que es el apóstol Pablo, está tomando como referencia al salmista que dijo algo, porque sin lugar a duda, esa es la verdad. Entonces, lo que nos está diciendo Juan no es algo como alguien, no, si esto es una alegoría, esto no es, esto es así, tal cual como la escritura dice. Va a llegar un momento donde primero nos vamos, viene la tribulación, viene el reino milenial, este mundo se acaba y viene el cielo nuevo y la tierra nueva y sobre él, ¿quién viene? La nueva Jerusalén. Y lo tremendo que tú y yo somos parte de eso increíble. Mateo 24:35, otro texto, por favor. Saben que a mí me gusta argumentar. Yo sé que ocupamos harto tiempo, pero bueno, todavía tenemos tiempo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, claramente, la Biblia está hablando acerca de esto. Vamos nuevamente a Apocalipsis 20:12 ahora, por favor. Y vio un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Por favor, vamos a Daniel capítulo 7, versos 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. Recuerden que aquí Daniel está viendo lo mismo que vio Nabucodonosor en el sueño, pero él lo vio de una manera diferente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Lo mismo que está diciendo allá. Pero este es Daniel, muchos años atrás. Entonces, claramente el juicio, ¿no es cierto?, tiene una connotación aquí muy particular, porque este es el juicio universal, ¿ya? Aquí claramente vuelvo a reiterar, van a ser juzgados todas las personas, van a ser juzgadas por sus obras, ¿ya? Algo interesante con respecto a esto, más abajo vamos a hablar del libro, porque habla de los libros allí. Para mí interesante lo que dice allí. Ahora, quiero invitarlos a Romanos 2:6, 2:2 y 2:15. El apóstol Pablo
Romanos capítulo 2, verso 6, verso 12 y verso 15. Pablo está hablando acerca, ¿no es cierto?, bueno, del amor de Dios, lo que pasa con los gentiles, con los judíos y con todo. Y empieza a hablar de las cosas de Dios y cómo Dios se va a mover de cierta manera. Dice el 5, pero por la dureza de tu corazón, por tu dureza y por tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación justa del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado sin ley también perecerán, y todos los que están bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Lo mismo con nosotros. Yo puedo leer, estar en la iglesia 20 años, escuchar la palabra todos los domingos, todos los miércoles, pero si yo no voy y la hago, ¿de qué me sirve? Santiago, ¿qué dice? ¿Qué es lo que sería yo? Un oidor, pero no un hacedor. ¿Y a quién estoy engañando? A mí. A nadie más. A Dios no lo... Dice que estoy desnudo delante de Dios. Conoce mi levantar y mi acostar. Creo que lo más tremendo es eso. Entonces, de eso es lo que está hablando. Por eso ahí habla de que los libros van a ser abiertos. Usted sabe que es increíble cómo Dios tiene anotado todo. Te vas a sorprender. La semana pasada o la antepasada nos hablaba, y lo decíamos temprano, de las cosas que tú no dices, pero piensas. También las anotas. Acuérdense que dice que de los malos pensamientos salen de qué, de un corazón malo. Entonces, por eso yo reitero, Dios nos invita a nosotros somos personas que estamos, yo creo que estamos en la mejor época de nuestra vida, de verdad. A pesar de todo lo que podemos estar viviendo, estamos en la mejor época de nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque tú y yo no necesitamos nada más que a Jesús que venga sobre nosotros. Tú y yo tenemos que pedir la llenura y el bautismo del Espíritu para vivir la vida a la cual Dios nos ha invitado. Nosotros, ¿quién nos ha invitado Dios? Vuelvo a reiterar, hay de que se crucen nuestro camino, porque le vamos a hablar de Jesús. Hay, a lo mejor vamos a empezar a hablar, no sé, pues, del partido del Colo, del partido del Wander, a lo mejor, o de los geranios, no sé, de las rosas, qué bonita, pero vamos a llegar, ¿dónde vamos a llegar? A hablar de Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros, Dios espera de nosotros. Entonces, fíjense por favor en Isaías 65:20. Dice que es interesante cómo comienza esta parte de este libro. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Qué tremendo. El 20. ¿Dónde estás? Dice, 19, me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Aquí está hablando de lo que hablamos hace un poco de tiempo con respecto al reino milenial, que si alguien muere a esa edad, dice, porque justamente fue por causa del pecado, que no se sometió a Cristo, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, tal como lo mencionamos, van a haber otros que no van a hacer nada, pero cuando aparezca Satanás van a hacerlo y van a ser como la arena del mar. Ya esto es lo que está hablando aquí. Ahora, claramente, ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿Por qué está haciendo todo esto que acabamos de mencionar? Porque, reitero, y lo mencionamos, vamos al 20 nuevamente, por favor. Dice, ahí,
Y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado delante de él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de ante Dios, ya lo acabamos de mencionar. ¿El por qué? Porque Dios va a juzgar todas estas personas. ¿Por qué? Por lo que ellos han hecho, en realidad, porque su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida, porque van a ser borrados del libro de la vida. ¿Por qué razón? Por lo que ellos no hicieron, que fue recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de maldad. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo que Dios va a hacer aquí es quitar todo de alguna manera, toda maldad, todo vestigio de maldad. ¿Por qué? Por eso va a hacer Dios lo que ya ha estado haciendo, que es permitir después de 1000 años, a un grupo de personas vivir en la mejor época, pero va a hacer que Satanás salga y de alguna manera haga que el corazón de estas personas que estaba escondido se manifieste en realidad. ¿Por qué? Porque esas personas obviamente no van a poder ir a lo que viene. Recuerden que lo que viene, ¿qué es lo que es? Cielo nuevo y tierra nueva. Digamos, ya viene lo eterno. Ya ahí más adelante ya no hay más juicio, no hay más rebelión, no hay más nada. Digamos, vamos a vivir con el Señor en lo mejor de nuestra vida. Y como se ha dicho alguna vez, a lo mejor dicen algunos con una edad aparente a la de Jesucristo. Entonces, de eso está hablando aquí. Y ahora dice, los libros fueron abiertos y de pie, y los libros fueron abiertos y otros libros abiertos, el cual es el libro de la vida. La referencia que hay aquí, por favor, es a el versículo 13 en particular. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el aire entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí claramente hay una referencia a la resurrección general. Las personas de todos los lugares van a ser sacados. Ahora, hay un conflicto en esto con respecto a qué. Que el mismo conflicto que se da con las personas que piensan que hoy día los creyentes que mueren van a dormir a algún lugar. Ahora, ¿por qué? Porque si yo realmente leo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, habla de una resurrección de los cuerpos. Entonces, hay un conflicto que no han podido resolver nadie. ¿Por qué razón? Porque según 1 Corintios 15, Dios nos dio un cuerpo para este mundo, ¿no es cierto? Este que tenemos ahora. Nos va a dar un cuerpo similar al de Cristo, como dice, si este tabernáculo se deshace, tengo 8. Otro hecho por las manos de Dios en el cielo. Y alguno dice, ¿y para qué un tercer cuerpo? No lo sé. Lo único que yo sé y que no tengo la menor duda, le decía hace poco que alguien me llamó y me preguntó sobre esto, no tengo la menor duda de lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. ¿De dónde los va a traer? Del cielo, de donde ellos están. Como dice 2 Corintios 5:1, bueno, y una cantidad de otros textos, como Pablo dice, deseo partir y estar con Cristo. Quiero detenerme en algo, nos quedan poquitos minutos, que es más que nada al libro de la vida y a lo que está aquí. ¿Por qué razón? Debemos seguir para abajo con lo demás. Porque reitero, esto es tremendamente importante. Muchas personas tienen conflicto con esto. Voy a leerlo y voy a volver para atrás. Dice el verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, mira qué interesante, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí hay todo un conflicto, lo decíamos la otra vez, con respecto a si la salvación se pierde, no se pierde, bla, 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 bla. Ahora, en el libro de la vida hay 4 veces que se nombra en la Biblia. Lo nombra Moisés. ¿Recuerdan? Cuando le dice a Dios, bórrame del libro de la vida. Y dice, no, yo voy a borrar al que peque. El que peque, esa alma morirá. Ahora, algunos dicen, podemos reiterar, no podemos aseverar algunas cosas, que en el libro de la vida están todos inscritos. Todas las personas. Todas. Acuérdense que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos sean salvos. Pero que en el proceso
van siendo borrados. Cuando no reciben a Jesús, cuando no aceptan a Jesús como Señor y Salvador personal y tienen que partir de este mundo al otro. Miren por favor a la iglesia de Sardis. Vayamos allá. Capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene el nombre de que vive, estás muerto, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, pues no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guardado, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Si uno lee el texto, ¿a quiénes borran? Si leo nuevamente, de ahí voy a decir otro texto, por favor. Yo quiero citar la escritura, no quiero decir nada, yo estoy leyendo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. No he hallado obras perfectas delante de Dios. Dios está hablando, diciéndole a este grupo de personas: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, cambia, gira en 180 grados. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero dice, tienes. Así como está todo este grupo de personas a la cual Dios está llamando al arrepentimiento, hay otro grupo de personas que no lo está llamando al arrepentimiento, porque están viviendo la vida que se espera que vivan. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Recuerden cuando se casa la iglesia con Cristo, ¿se acuerdan o no? Alegrémonos y gocémonos porque su esposa, la novia se ha concedido y la esposa, y son las acciones justas de los santos, y a la iglesia o la novia que se le permite vestirse de blanco, porque son las acciones justas de los santos. Ya se dice ahí en el 19, 7 y 8. Entonces aquí dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas y verdaderas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Te has leído lo que Jesús dice en Mateo 7? Yo lo puse el otro día. Para que tú seas un siervo, un dulo, tú tienes que tener un señor, un curios. Y Jesús dice en Mateo 7, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Si capitulamos, ¿cuántas personas andan en el mundo que dicen que son cristianas y no hacen la palabra de Dios nunca? Ni siquiera hay en el corazón algún escozor. Yo no estoy hablando de perfección, estoy hablando de que cuando Dios nos dice algo y realmente, como mencionado, si alguien te hace daño, a pesar de que tú quieras ir de repente devolverle con, no sé, pero el Espíritu de Dios no te deja. Entonces, aquí está hablando, dice, y delante, por eso dice, y confesaré, acuérdense que Jesús dice, ¿quién nos va a confesar delante del Padre? Y delante de los ángeles, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero que vayan al 22:18, por favor. El 12 dice, aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo para comenzar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Bienaventurados. Pero estarán fuera los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida.
Chuck dice, yo no quiero tener conflictos con Dios. Dios dice aquí esto. Entonces, tú y yo, nosotros, ¿cómo leemos la Biblia? Hay gente y hay iglesias que ellos alegorizan. Para ellos el libro del Apocalipsis es alegoría. No es verdad. Ellos dicen que el 20 y el 21 y son unos... No voy a decir lo que voy a decir. Porque claramente el libro, tal como la misma Biblia lo define, se puede definir de una sola manera. 3 partes. Capítulo 1, 2 y 3, y después del 4 hasta adelante. Lo que has visto, las cosas que son, lo que estamos viviendo y lo que hacer después de esto. Es la única forma en que el libro puede ser mirado. Pero ellos lo alegorizan. Ellos no lo leen. O si lo leen, lo ven de otra manera. Ellos no creen en el reino milenial. ¿Ellos qué creen? Yo reitero esto una vez más. Algunos piensan que la iglesia tiene que cristianizar el mundo. Cuando el mundo se ha cristianizado, Jesús va a venir a instaurar su reino. ¿Dónde la Biblia dice eso? La Biblia dice claramente que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Que a causa de la maldad, del amor de muchos, y que cuando venga Jesucristo se va a hacer como los días de ¿quién? No hay un texto bíblico para eso. Entonces, pero lo importante es esto. Entonces, yo quiero llevarte a una sola cosa con respecto a esto y quiero terminar con eso para que de verdad tengamos cuidado y como nos decía recién Pedro, andemos en santa y piadosa manera de vivir. Tú tienes que tener cuidado de lo que hablas y de lo que piensas y de lo que ves. Tú puedes pensar que estás solo, pero tú nunca estás solo. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Voy allá? Allá, voy arriba. ¿Dónde? Está en todo lugar. Dígame, ¿hay algún lugar donde no está Dios? Entonces, por eso Él nos anima a nosotros. Y a mí me gusta, creo que es tremendo cuando Jesús dijo algo muy tremendo. Yo lo mencionaba recién. Quiero que vaya conmigo a Mateo. Vamos a ver 2 versos y terminamos hoy día. Mateo 12, 36 y 37. Y 3 versos, vamos a ver, perdón, no 2. Mateo 12, 36 y 37. Está hablando del corazón, no sé lo que dice que hay que guardar el corazón porque de él. Y le dice a estas personas, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca cosas malas. ¿Quieres saber cómo es la persona con la cual te relacionas? Habla con él y déjalo que hable. Te vas a dar cuenta al tiro. ¿Qué es lo que llena el corazón de esa persona? Al tiro. Dice, dice, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellos darán cuenta en el día del juicio. ¿Será que esos libros que dice el Señor, está todo esto anotado? Ahora, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué son tan importantes las palabras? Aquí dice, porque por tus palabras serás justificada y por tus palabras serás condenado. Las palabras en sí son los hechos. Quiero tomar un texto en Proverbios que lo mencioné recién, 18:21. Y no crean que esto no es solo es para todos nosotros. A mí me ha tocado estar más de alguna ocasión con alguien y de repente la persona empieza a decir cosas y yo tengo que para. No me interesa, no me digas nada, no me interesa. No me interesa. No, que no me interesa. Yo no necesito saber nada, que nadie me venga a decir algo de otra persona. No necesito eso yo. Dice aquí el verso 21. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Has leído lo que dice Santiago cuando dice que esta lengua es inflamada por quién? ¿Has visto cuando las personas de repente, cuando no pierden el control, lo que dicen?
Por eso digo, dice la Escritura, no tengo los textos tan, que esto es peor que una herida. ¿Sabes que alguien te puede ir con un cuchillo y es más fácil de sanar que cuando alguien te hiere con palabras o con hechos? Entonces, reitero, Dios ya a esas personas está llamando, los libros han sido abiertos. Gracias a Dios, nosotros no estamos allí, eso yo creo. Estamos en el cielo. Pero qué tremendo si tuviéramos que estar en esa situación, producto de qué, de que en algún momento a lo mejor no hicimos caso de lo que Dios nos está llamando. Yo reitero, si Dios está diciendo que hagas algo, hazlo. Si hay que cambiar, hay que cambiar. Si hay que arrepentirse, hay que arrepentirse. Esto no es juego. Si esto no es chiste. Somos pocos, ¿verdad? A lo mejor muchos podríamos ser, no, pero somos los pocos. Esto es como con alguna vez un pastor se le dijo, no sé si fue Spurgeon, ¿no? Y él miraba a la iglesia del otro, hoy tú tenés tanta gente. Y el otro le dijo, ¿no te das cuenta de los que tú tienes que dar cuenta de ellos? Yo tengo que dar cuenta de ustedes. Y tengo que decirle a ustedes lo que Dios me dice a mí. Ahora, lo leíamos y quiero terminar con un texto, sí, este sí que termino. Es dos textos, Romanos, Zacarías 7, 10 y 8, 17. Dos veces se lo dice, ¿por qué? Porque estas personas se han acercado a Zacarías, se han acercado a los sacerdotes y le están diciendo, oigan, seguimos haciendo el ayuno que estamos haciendo. Y el gobierno dice, ¿qué ayuno? Sí, estamos, ¿qué ayuno? Yo no te he mandado a hacer ningún ayuno. Y dice, el ayuno que yo te he mandado a hacer, dice, visita a los huérfanos, visita a los pobres. Yo no te he mandado a hacer estos ayunos. Y miren lo que les dice, porque es tremendo el verso 10. Dice, verso 8 voy a leer. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, y ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Aleluya. ¿Quieres ayunar? Esto es lo que Dios nos invita, si vamos a ser espirituales, cuidémonos unos a otros. Y insiste, porque en el capítulo 8, verso 17, dice, voy a leer un poco más arriba nuevamente. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. A mí me encanta lo que el apóstol enseña cuando habla del himno del amor, ¿no es cierto? Y dice cómo debe ser nuestra vida. Dice que el amor, dice, voy a leerlo, dice, si yo hablo lenguas humanas, dice, y angélica y no tengo amor, no sirve. Soy como ese metal o címbalo que retiene. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y toda la ciencia, toda la fe, de tal manera que traslado los montes y no tengo amor, nada soy. Si reparto mis bienes para dar de comer a los pobres, si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acaban, cesan las lenguas, la ciencia se acaba, en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, cuando fui hombre dejé de hacer lo que era de niño, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjese lo interesante del verso 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Es como lo que hemos leído en alguna ocasión del libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. ¿Qué decía la iglesia de la Odisea? Según ella, rica, no tiene necesidad de nada, pero Dios la conocía. ¿Y qué le dijo Dios? Tú eres ciega, miserable, pobre, desnuda.
Entonces no se olvide de eso. Dios nos conoce al revés y al derecho. Entonces lo único que necesitamos, yo no quiero condenación. Yo quiero arrepentirme. Si no es fácil esto. Pero a eso es lo que nos invita a Dios de verdad, ¿no? A perdonar. Lo hemos dicho tantas veces. Si alguno, oye, que alguien hable mal de ti no es chiste, pues, ¿sí? En tu trabajo que te digan que eres ladrón diciendo que no lo eres. O que te acusen de alguna otra cosa que no es verdad. Y te parten el alma. ¿Pero qué dice Dios? Hay que orar. Y sobre todo, ¿qué es lo que nos dice Dios? Que lo más importante de todo, me encanta el libro de Romanos, no os venguéis, vosotros mismos dejad lugar aquí a Dios. Cuando Dios interviene en la vida de alguien, oiga, hay que tener miedo. Hay que tener miedo. Dios es amor, porque lo que es también fuego consumidor. Entonces hay que tener temor. La gente, ¿por qué cree que tenía tanto miedo del Dios de Israel? Entonces yo los invito a eso, así como me invito yo. Dios nos ayude. Que de verdad, como yo digo, andemos con pies de plomo y no se nos olvide que tenemos techado ¿de qué? De vidrio. Entonces es re fácil hablar de los demás, es re fácil decir cosas de otros, pero cuídate tú primero, po. Como dijo antes de mirar la paja en el ojo ajeno, que hay que ver, ay, se me cayó el ojo. Tengo viga en mi ojo. Estamos en construcción, todos nosotros. Si nadie es perfecto, todavía no lo hemos logrado, dice el apóstol Pablo. Así dice él. ¿Pero qué dice? Olvido lo que queda atrás y me extiendo a la mente. Entonces, eso se trata. Y que Dios nos ayude. Sigamos orando, sigamos creyendo, sigamos esperando el día glorioso y démosle gracias. Yo vuelvo a reiterar, creo que todos nosotros tenemos demasiadas razones para darle gracias a pesar de lo que podamos estar viviendo o haber vivido. Estamos con vida, tenemos vida y salud y lo tenemos a Él. Y lo dejamos a Él hacer lo que Él quiere hacer. Vuelvo a reiterar, nos puede sorprender. Reitero lo que decía el otro día. Cuando Pedro le dijo, Señor, que lo hemos dejado todo. Sí, yo sé, le dijo, yo te voy a dar 100 veces más. Acuérdense de Job. Job, un hombre increíble, oraba, tremendo. Y Satanás vino y lo hizo pebre. Pero ¿qué pasó? Adoró, adoró, adoró. Terminó su vida diciendo, Señor, de oída te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Dice la Biblia que si antes tenía 1000 ovejas, ¿cuánto tuvo después? Dios le multiplicó. Dios no tiene problema para con eso. Pero lo único que tiene problema es que tengamos confianza y fe en Él. Y sobre todo cuando los días son duros, cuando son negros. Que no seamos como los discípulos que están ahí en la barca, se están moviendo. Señor, despierta, que merecemos. Y si hay que morir, ¿qué? ¿Dónde le dijo a ellos? ¿Dónde está vuestra fe? O los otros que los dejó a los 9 abajo, ¿se acuerdan? Y él bajó y estaba en la media pelea ahí. No pueden hacer nada estos discípulos. Y él dijo, ¿hasta cuánto haré con vosotros? Generación incrédula, le dijo. Entonces yo te animo a eso. Cierra tus ojos y mira a tu Padre. El que hizo el cielo, la tierra y el mar, las Pleiades. Le puso nombre a las estrellas, es tu papá. Es mi papá. Y Él es el que nos invita a que estemos en comunión con Él, a que confiemos en Él, a que creamos en Él. ¿Cómo se dice? Como los niños. El niño le dice, papá, tírate de la escala y se tira. Confía en su papá. Así que yo también te animo a que confíes también en Dios. Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu palabra, Señor. Yo sé que a lo mejor es denso, pero gracias, porque de verdad no podemos decir que estamos en oscuridad, Señor. De verdad tenemos tanto conocimiento, Dios, de toda y cada una de tus cosas, de cómo te vas a mover, lo que vas a hacer, Señor. Y también lo que esperas de nosotros, Señor. Te pedimos que no seamos ausentes de esas verdades, Señor. Te pedimos perdón cuando nuestra boca juzga con facilidad, cuando nuestra boca habla, cuando nuestra boca a lo mejor, no sé, mi Dios, dice cosas que no debe. Te pedimos perdón cuando nuestra boca o nuestra lengua reacciona, Señor, de manera que no debe, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, contrólanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, o por sobre todas las cosas, a honrarte, a no tener temor, como dice usted, del que pueda aún matar el cuerpo, sino tener temor de aquel que aún después de muerto, dice, puede ser echado en el infierno, Señor.
Ayúdanos, bendito Dios, a darle toda la gloria, toda la honra y sobre todo a ser agradecidos suyos, Señor, porque tomaste nuestros pecados pasados, tomas nuestros pecados presentes y tomarás nuestros pecados futuros, Señor, y los echarás en el fondo de la mar, Señor, porque sabemos que cada vez que nos equivoquemos, vamos a ir a casa, cual hijo pródigo, Señor, a pedir perdón, Señor. Y te damos gracias porque encontraremos perdón. Te amamos, Señor, por eso. Te amamos, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo y cada una de estas cosas en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho.